Yo vivía en una casa compartida a mis 20 años con otra persona. Él era un tipo que estaba cayendo lentamente en la locura y el alcoholismo, acababa de empezar a trabajar en turnos de noche y la transición a una vida nocturna le estaba afectando aún más. Era temprano una mañana, probablemente las 2, cuando me desperté y tuve que ir al baño. Abrí la puerta y caminé por el pasillo pasando por la habitación de mi compañero de casa que tenía la puerta abierta, lo que era inusual, ya que pocas horas antes lo había visto salir a trabajar y siempre cerraba la puerta. Después de orinar comencé a caminar por el pasillo hacia mi habitación y esta vez miré en la habitación de mi compañero cuando llegué a ella. La habitación estaba iluminada solo por un resplandor de un reloj estéreo, así que la luz era muy tenue en la habitación. Lo que vi todavía me da escalofríos. Sentado en su cama había una figura corpulenta. No se distinguían rasgos, solo una ausencia total de luz donde estaba la figura. Pude distinguir su contorno por el hecho de que era más oscuro que la oscuridad a su alrededor. No parecía notar mi presencia, era como si esperara el regreso de mi compañero. Dejé de mirar y empecé a caminar hacia mi habitación, que estaba a solo unos 3 metros de distancia, y cuando empecé a caminar, el pasillo parecía alargarse cada vez más y me parecía que me tomaba 30 segundos para caminar 3 metros. Llegué a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí y al instante me sentí aliviado de un sentimiento que no sabía que estaba experimentando en ese momento. Me quité un peso de encima. Se lo conté a mi compañero de casa y parecía preocupado pero no sorprendido. Era como si fuera consciente de que algo había estado allí. Una zorra aficionada a la espiritualidad nos dijo que encendiéramos velas doradas y que recitáramos una especie de cántico de autoafirmación para librar a la habitación de la bestia. Mi compañero de casa lo hizo. No hubo más eventos después de esto. Así que creo que es el momento de contar esto, lo he guardado por un tiempo, el ambiente es el adecuado, el hilo es espeluznante. Ser mi abuelo. Tripulante de un submarino clase Gato de la Segunda Guerra Mundial, el submarino está patrullando al este de Japón en algún lugar cazando algunos pequeños barcos de la Guardia Costera japonesa. Todo el mundo guarda un silencio sepulcral, para no delatar la posición de los barcos que escuchan, de repente todos oyen susurros en japonés. Obviamente nadie pudo traducirlo, dijo que sonaba como la voz de un hombre joven, pero algunas otras voces, mujeres y hombres, estaban susurrando bajo la voz principal al unísono. De repente se corta la electricidad, la oscuridad es total, el susurro se convierte en un grito, luego en un alarido. El grito se detiene, la electricidad vuelve. Todos se asustan mucho, entonces todo el mundo oye un largo raspado por todo el casco, de proa a popa, como si las uñas estuvieran tratando de rasgar el casco de metal. Tengan en cuenta que probablemente estén a 200 pies de profundidad. Pasa una semana, han hundido 2 pequeños barcos mercantes y se dirigen a recargar combustible y conseguir más torpedos. Dice que todos escuchan un canto silencioso en japonés, luego algo comienza a golpear el casco, al ritmo del canto. Le mostré la canción Estrellita donde estas de Dead Space y dice que era casi exactamente así, excepto en japonés. Algunos de los tripulantes se desmayan, el abuelo dijo que en ese momento sintió muchas náuseas, uno de los oficiales tiene un ataque al corazón. Dice que no puede explicar realmente la tensión o el miedo en esos momentos, pero que nunca ha estado más asustado en su vida. Estaba atrapado en una caja metálica, a cientos de metros bajo la superficie, atormentado por los espíritus acuáticos japoneses, sus palabras no las mías. Una vez fuera de las aguas japonesas, salieron a la superficie para tomar aire y dejar que la tripulación se estirara. En el casco, en la base de la torre de mando, hay una línea de letras japonesas. Algunos tripulantes lo copian en un papel y lo traducen como agua negra, barco negro, almas negras, maldición negra. Dice que había 4 arañazos paralelos a lo largo del lado de estribor, de proa a popa. Lago Okeechobee, en Florida, la 7ª masa de agua dulce más grande de Estados Unidos. Los pescadores solían y aún siguen sacando grandes cantidades de restos humanos. Se cree que es un cementerio utilizado por los seminoles y otros nativos americanos. Huracán de 1928, 2.500 muertos después de que la marea de tormenta de 8 pies del lago arrasara las comunidades cercanas, todos enterrados en una fosa común, muchas historias de apariciones en los alrededores. Hace 3 años. Unos amigos y yo alquilamos un barco para ir a pescar al lago.
De noche con las aguas tranquilas, paseando por la cubierta mirando las estrellas. Me siento como si me estuvieran observando, veo movimiento de reojo sobre el agua. Oh chico, espero que no sea un caimán. Veo una calavera humana, asomándose, por encima del agua, nos fijamos la mirada uno al otro. Un inmenso temor se apodera de mí, grito a mis amigos para que se despierten mientras corro para sacar el ancla y salir de allí, escucho algunas salpicaduras y casi tengo un ataque al corazón mientras levanto el ancla. Me apresuro a ir al timón, con los motores a tope, mis amigos siguen durmiendo, salgo de la zona y navego lentamente con un ojo puesto en no malgastar demasiado combustible. Por la mañana, mis amigos se levantan. Anon, ¿por qué estamos a 30 millas de donde anclamos? Escuché que este es un mejor lugar para pescar. Nunca se lo dije ya que creo que no me creerían, nunca he estado tan asustado en mi vida. Lo más extraño es que tuve que luchar contra esta extraña sensación de saltar al agua. El bar en el que trabajo está embrujado. No me creo las historias, pero las encuentro interesantes, la mayoría de ellas son bastante aburridas. Un tipo va al baño y ve a un hombre orinando en uno de los baños, no escucha nada, solo ve los pies del tipo, cuando termina de orinar, mira hacia atrás y no hay nadie. Otra que he escuchado mucho es que cuando la gente está empezando a emborracharse bastante ven a una monja sentada a su lado, no dice nada, pero suele hacer que dejen de beber. Obviamente, como es un bar, tiendo a atribuir esto a que la gente está muy borracha y abierta a las sugestiones. Las historias de fantasmas son algo conocidas, pero hace poco un camarero me contó una. Este tipo era de carácter recto, no bebía en absoluto, y solo trabajó allí un par de meses porque odiaba el ambiente. Una noche después del cierre estaba ayudando al barman a limpiar la barra. El barman sale a fumar. El camarero está detrás de la barra, limpiando el bar. Cuando tiene una sensación extraña y levanta la vista, hay un hombre sentado enfrente de él en la barra, mirándole con rabia. El camarero está mirando a los ojos del tipo cuando se desvanece, no desaparece, sino que se desvanece, como si se derritiera en el fondo. De nuevo, no me lo creo, pero el tipo parecía sincero. Aquí hay otra más larga que creo aún menos, pero sucedió hace poco así que la compartiré. Un camarero compañero fue a fumar en la acera y un vagabundo le pidió un cigarrillo. Larga historia corta, el camarero termina contratando al vagabundo para limpiar los baños por $10 al día. El nombre del vagabundo era Derrick, él era un gran trabajador. Siempre estaba en la entrada esperando a que yo abriera el local, entonces limpiaba los baños y fregaba el suelo sin decir una palabra, le pagaba $10 y se iba. Pero un día me presenté en el bar y la puerta ya estaba abierta, Derrick estaba dentro sentado en el sofá esperándome. Le pregunté cómo demonios había entrado y me dijo que el local estaba abierto antes de que él apareciera, que no le habían robado nada. El camarero que cerraba insistió en que había cerrado la puerta antes de irse. Se lo dije al dueño, pero él solo parecía feliz de que nadie robara nada. Esto sucede 3 veces distintas, ya que nunca falta nada. El dueño se niega a arreglar las cámaras de seguridad, no funcionan. El propietario es muy mierda con el dinero, por cierto. De todos modos, la semana pasada, estamos a punto de ser golpeado con una tormenta de invierno, el que derribó la red eléctrica aquí en Texas. Es sábado y Derrick está esperando fuera, temblando. Le pregunto si tiene un lugar para quedarse y dice que sí, okidoki. Una vez que llega el lunes, la gente se queda sin electricidad por todas partes. Como vivo básicamente en la calle del bar, el dueño me dice que compruebe si el bar se ha quedado sin electricidad. Muchas gracias, gilipollas. Paso por allí y parece que está bien, pero salgo y entro para ver cómo está todo. Encuentro la puerta abierta y a Derrick en el sofá envuelto en una manta gruesa. Estas mantas están guardadas en un sótano que siempre está cerrado, la luz está encendida, así que está caliente, pero Derrick está temblando como si acabara de llegar del frío. Le pregunté si estaba bien y cómo había entrado. Me dijo que estaba durmiendo en la entrada cuando una señora le abrió la puerta y le dejó entrar. Se acurrucó en el sofá y sintió que alguien le ponía una manta. Entonces aparecí yo. No había nadie más en ese bar que nosotros. Como dije, es difícil de creer. Tal vez el maldito descubrió una forma de desbloquear la puerta y me estaba mintiendo,
pero revisé 2 veces el sótano en el que guardamos esas gruesas mantas, estaba bien cerrado. Esto puede ser un poco fuera de lo común, pero aquí estoy porque tengo algunas historias que contar. Soy un anón de Nueva Inglaterra, he vivido en y alrededor de un pequeño pueblo de New Hampshire durante la mayor parte de mi vida. Tengo un amigo que se mudó a un pequeño pueblo aún más remoto en los bosques de New Hampshire y he conducido hasta allí para verlo. La única buena manera de llegar allí es pasar por la pequeña ciudad de Hillsborough, que requiere conducir en la muy oscura ruta 149 que va desde Weir, New Hampshire, y a través de Hillsborough. Para aquellos que no estén familiarizados con la zona, todos ustedes, supongo, esta no es realmente una autopista como una interestatal. Ni siquiera se parece mucho a otras rutas. Esa zona del sur de New Hampshire es sorprendentemente montañosa y salvaje. La ruta rodea pendientes pronunciadas y pasa por varios pantanos y bosques oscuros. Los bosques de Nueva Inglaterra suelen ser espesos a los lados de la carretera, pero al conducir esta ruta de noche, las únicas ocasiones en las que lo he hecho, es molesto lo mucho que se te acercan los árboles. Recuerdo tener una tía del oeste de Texas que decía: ¿cómo demonios conducen ustedes a ninguna parte? El bosque está justo al lado de ustedes. En fin. Solo he conducido la ruta un puñado de veces, y siempre exclusivamente por la noche entre las 8 p.m. a 4 a.m. La ruta en sí también pasa por unos 3 cementerios y la zona suele estar cargada de niebla espesa. Es realmente inquietante si te dejas absorber por el ambiente. Conduzco mucho por mi trabajo y por alguna razón esta carretera siempre me ha llenado de temor y ansiedad, y eso fue antes de que algo extraño haya sucedido en ella. Voy a detallar 2 de mis experiencias en forma de green text. Intentaré que sean breves. Una de ellas ocurrió literalmente la otra noche y he querido hacer este hilo porque me inspiró mucho. No me he encontrado con nada extremadamente paranormal, por lo que esta se destaca. Supongo que la mayoría de ustedes probablemente no pueden relacionar, pero si tienen cualquier otra historia espeluznante de la carretera o el camino, entonces publiquen. Primera historia. Ser yo. Es la primera vez que conduzco hasta la casa de mi amigo, siguiendo Google Maps. Es alrededor de las 7:30 de la tarde, recién oscurecido. Lo primero que me sorprende es lo solitarias que son estas carreteras. ¿Este no puede ser el camino más rápido a la casa de mi amigo? Sigo la carretera lo mejor que puedo, por lo demás llego sin incidentes. Pasamos un buen rato con la familia de mi amigo y charlamos sobre el trayecto en coche. Está de acuerdo en que es definitivamente una tarea. Una vez reventé una rueda en el camino. Me quedé atrapado durante 1 hora esperando a la grúa. Justo en medio del bosque, junto a un pantano. Bastante espeluznante, amigo. Le dije que no tenía ganas de conducir de vuelta, pero que me las arreglaría. No bebo, ni me drogo, ni nada, debido a lo impredecible que es la carretera. Cuando llega la hora de salir, a las 2 de la madrugada más o menos, decido inclinarme hacia el miedo. Pongo uno de esos vídeos de YouTube de historias espeluznantes, que duran como 3 horas, el viaje no es de casi 3 horas, así que eso debería mantenerme despierto. Me compro un café y me lo tomo en una tienda de conveniencia de 24 horas y empiezo el viaje de vuelta. El video funciona muy bien, historias aleatorias sobre cambiapieles y fantasmas y cosas espeluznantes. Estoy bastante cansado, así que sigo jurando que veo cosas en las esquinas de mis faros. Me divierto a pesar de estar asustado. Sigo conduciendo, me engancho con algunas historias, otras las ignoro y pienso en otras cosas. Me detengo a orinar en el bosque, y no pasa nada espeluznante. Eventualmente el video se corta mientras estoy conduciendo, reviso mi teléfono para ver si perdí la conexión a internet. El video terminó. Duraba al menos 3 horas, como 3 horas y 19 minutos o algo así. Miro la hora, son más de las 5 de la mañana, he estado conduciendo durante toda la duración del video, revise el Google Maps y dice que todavía estoy a media hora de mi destino. Perdí como 2 horas de tiempo esa noche, no tengo una explicación de por qué. Segunda historia. Sucedió la otra noche. Conduje hasta la casa de mi amigo,
Esta vez me mantuve cognitivo todo el tiempo debido a mi experiencia anterior con la ruta 149. Era una noche fresca, con mucha niebla también. Una vez más el viaje fue sin incidentes, aparte de una extraña cantidad de animales muertos en la carretera y de coches que pasaban con un faro apagado. He aprendido la lección y durante el viaje de vuelta, alrededor de las 11 de la noche esta vez, me quedó con las estaciones de radio pop country en lugar de mierda espeluznante. Una vez que llegué a la ruta 149 no vi ni un solo coche más. En todas las demás carreteras, el centro de Hillsborough, la ruta 77 y, más tarde, la ruta 3, había una buena cantidad de conductores. La ruta 149 era una zona muerta, muy inquietante. Mientras conducía me apresuré a bajar las colinas para llegar a casa lo más rápido posible. Todos los animales muertos en la carretera me preocuparon por los animales que se cruzan, un problema común de mi área, puede matarte. Eventualmente llegué a una curva cerrada a la izquierda que da vuelta y baja una colina, iba muy rápido. Una vez que llegué al fondo había varias figuras en el camino. Como 4 o 5 ciervos en medio de la carretera, todos reunidos alrededor y todos mirándome directamente mientras bajo la colina. Freno a unas pocas docenas de metros delante de ellos, mi camión chilla hasta detenerse, todos ellos están jodidamente sucios, como si hubieran estado rodando en el lodo. Ninguno de ellos se movió durante unos buenos segundos. Me quedé realmente congelado, sabía que algo iba mal. Justo en ese momento, al lado de la carretera, veo salir algo, es otro ciervo, pero estaba sobre sus patas traseras. No pude ver si estaba apoyado en un árbol o simplemente de pie, también estaba sucio, pero además cubierto de gruesos tonos de marrón y rojo, tal vez sangre o tal vez tenía el pelo rojo, no lo sé. Sus ojos no eran negros, eran blancos puros, como bolas de billar, mirándome fijamente desde la línea de árboles al borde del brillo de mi faro. Era muy alto, sobrepasaba mi camioneta. Pensé, Skinwalker, y salí de allí a toda velocidad. Los ciervos se dispersan mientras arranco hacia ellos, conduzco a casa rápido como la mierda. A la mierda la ruta 149, malas vibras. También quiero mencionar que la ciudad de Hillsborough es, en general, un poco extraña. No parece diferente de cualquier otra pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, pero en realidad es mucho más siniestra. Tiene una de las tasas de delincuencia per cápita más altas de todas las comunidades de New Hampshire, incluyendo la parte norte del estado, generalmente aislada y empobrecida. Por alguna razón, Hillsborough saca lo peor de su comunidad. Está maldito, lo juro. Llego a casa después de beber con mis amigos, estoy cansado y borracho, veo a mi esposa caminando hacia el cuarto, ya es hora de dormir para ella también. Me acuesto en la cama con mi esposa, hablamos en la oscuridad como es nuestra rutina nocturna, ella sale para ir al baño. Vuelve un minuto más tarde, cierra y asegura la puerta como de costumbre, se acuesta en la cama de nuevo, le gusta dormir con su brazo sobre mí y su cabeza en mi cuello. Intento hablar con ella, sin respuesta, asumo que se ha dormido. Empiezo a dormitar, con el cerebro pensando en estupideces como elefantes haciendo volteretas. Me despierto de mi sueño, la perilla de la puerta de la habitación se sacude. Miro la puerta, y oigo a mi esposa al otro lado decir: Deja de jugar, déjame entrar. Me cago. Gif. Miro hacia mi esposa dormida, apenas puedo distinguir algo debido a la oscuridad. Me deslizo por debajo de ella y enciendo la luz, vuelvo a mirarla, no hay nadie, miro alrededor de la habitación, mi mujer empieza a enojarse y a exigirme que la deje entrar. Voy a abrir la puerta, el pasillo está muy oscuro y no hay nadie. Me cago aún más. Gif. De repente me pongo sobrio y me doy cuenta de que mi mujer está trabajando en doble turno. Cuando era niño, mi madre y yo vivíamos con mi abuelo, que tenía una granja en la zona rural de Pensilvania. Mi abuelo era un trabajador manual que también tenía un pequeño taller de herrería en su viejo granero. Mi abuela había muerto antes de que yo naciera y mi padre también había fallecido mientras servía en el extranjero en el ejército de los Estados Unidos.
A partir del verano de 1946 notamos extraños aullidos procedentes del bosque que rodeaba la propiedad. Los sonidos no parecían molestar a mi abuelo, aunque a mi madre y a mí nos estremecían cuando empezaban. Los sonidos continuaron de forma recurrente durante un año, pero nunca notamos la presencia de animales. Mi abuelo y yo cazábamos ciervos y ardillas en el bosque durante los meses más fríos, pero nunca vimos signos de actividad animal inusual. Una tarde, en la primavera de 1947, estaba ayudando a mi abuelo en su tienda cuando noté que algo se movía en la orilla del bosque, cerca de una zona donde mi abuelo tenía unos cuantos autos chatarra. Estaba a unos 200 pies de nuestra ubicación, pero noté claramente que alguien o algo se movía. Le dije a mi abuelo que mirara, se acercó a la puerta, y mientras miraba afuera encendió su pipa, pero no dijo nada. Después de un minuto o dos se dio la vuelta y volvió a su trabajo. Entonces vi que la cosa se adentraba en el bosque y desaparecía. No podía juzgar su tamaño, pero me recordaba a la foto de una revista que había visto de un gran simio que se decía que habitaba en las selvas asiáticas. Esa misma noche le conté a mi madre lo que había visto. Se quedó sorprendida porque sabía que no le iba a mentir y que los aullidos se habían hecho más cercanos últimamente. También le conté la reacción de mi abuelo cuando le señalé la criatura. Inmediatamente se levantó y se dirigió a la sala de estar para preguntarle a mi abuelo qué había sido eso. Él empezó a sacudir la cabeza lentamente y dijo que esperaba que no lo viéramos, porque le preocupaba que nos asustáramos y lo dejáramos. Después de asegurarle que nunca lo abandonaríamos, mi madre volvió a insistir en que nos dijera qué era esa criatura. Él apartó la mirada, respiró profundamente y dijo: Es un caminante oscuro. Y dijo que había vivido en el bosque durante muchos años. Dijo que los indios nativos lo nombraban como un espíritu de piedra, y pensaban que era un espíritu maligno que aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. La última vez que había visto al caminante oscuro fue la noche anterior a la muerte de mi abuela. Mi madre se mostraba escéptica ante el ángulo del heraldo de la muerte, pero intuía que había algo antinatural cerca. Los aullidos continuaban cada noche, aunque no habíamos visto ninguna señal del caminante oscuro. Entonces, una noche cálida estábamos sentados en el porche trasero, hubo algunos aullidos pero parecían lejanos, estábamos escuchando la radio cuando de repente mi abuelo se levantó y miró hacia el granero. Se volteó hacia mí y me dijo: Ion, ve a buscar mi pistola y la munición, date prisa. Corrí a la sala de estar y cogí el revólver Webley calibre 455 y un puñado de balas del viejo baúl. Se lo entregué y vi cómo cargaba el arma. Él luego cogió un hacha y se la colocó en el cinturón del pantalón. Ahora ambos entren en la casa, ya. Estábamos en la cocina mirando a través de la puerta y vimos a mi abuelo caminar lentamente hacia el granero. Le vimos dar una vuelta y perderse de vista en la oscuridad. Decidí coger mi escopeta y tenerla cerca. Después de un minuto más o menos oímos 3 disparos y un grito espeluznante que emanaba del bosque cerca del granero. Nos quedamos helados y nos preguntamos si debíamos ir a buscar a mi abuelo. Unos segundos después lo escuchamos gritar: Quédense en la casa hasta que regrese. Oí que la camioneta se ponía en marcha, miré por la ventana del almacén y vi a mi abuelo conducir hasta la parte trasera del granero y estacionarse. Unos minutos después dio marcha atrás y condujo por el lado de la casa hacia la carretera. Pude ver que había algo en la parte trasera cubierto con una lona. Se estaba haciendo tarde, así que mi madre me dijo que me fuera a la cama. A la mañana siguiente bajé y me senté al lado de mi abuelo, que estaba leyendo el periódico y bebiendo una taza de café. Mi madre estaba sentada en el otro extremo de la mesa mirando a mi abuelo. Poco después, ella dijo: Bueno, papá, díselo. Mi abuelo dejó el periódico y me miró. He matado al caminante oscuro. Eso fue todo lo que dijo. Mi madre me dijo que no se lo contara a nadie y que el asunto estaba cerrado. Nunca volvimos a hablar de ello. Mi abuelo vivió otros 15 años y mi madre se quedó con él hasta el día de su muerte. Cuando crecí, me mudé y formé una familia, volvía a casa de visita todos los veranos, y nunca volví a oír un aullido. Se le preguntó a John si creía que el caminante oscuro era un pie grande o un homínido. Afirmó que no estaba seguro. Pensó que parecía más animal que humano y que se movía más cerca del suelo, al menos durante el breve tiempo que lo observó. Luego mencionó que había leyendas Shawnee de criaturas similares,
pero que nunca encontró una referencia a un espíritu de piedra. Tomado de un sitio web de caza al aire libre que tenía un hilo de experiencias espeluznantes. En el viaje en cuestión, decidí recorrer el antiguo sendero de los indios Moyala, que seguía la cima de la montaña Saddle Blanket hasta Oak Ridge, uno de los campamentos de verano y centros de comercio favoritos de los nativos americanos. Era un hermoso día de agosto. A los 2 días de la caminata, esperaba estar fuera unas 2 semanas, cuando literalmente de la nada ocurrió lo más aterrador que me había sucedido en mi vida. Esto cambiaría mi perspectiva de la realidad para siempre. Estaba caminando por el sendero disfrutando de la intensa brisa y el brillante sol cuando, en medio de un paso, todo a mi alrededor comenzó a volverse gris y borroso. La única forma en que puedo describirlo es como si de repente estuviera mirando a través de los lentes de sol graduados de otra persona. Terminé el paso y empecé otro. Cada centímetro que avanzaba, la oscuridad aumentaba y la borrosidad gris se convertía en un revoltijo de forma sin sentido. Entonces me pareció pasar una barrera y todo empezó a volver a enfocarse cuando mi pie llegó al suelo en el segundo paso. Todo a mi alrededor había cambiado. El día se había convertido en noche y no había viento, todos los abetos y los pinos habían sido sustituidos por una espesa selva, el aire fresco y ligero de la montaña había sido sustituido por un aire húmedo y espeso, no había estrellas en el cielo, pero había una luz difusa que me permitía ver todo con claridad, aunque no podía saber cuál era la fuente de luz. Como suele ocurrir cuando el cuerpo humano recibe una dosis masiva de adrenalina, todo el incidente parecía estar en cámara lenta y, aunque solo estuve allí 1 o 2 segundos, tuve tiempo de observar mi entorno. El silencio se rompió con un sonido agudo y continuo, y me sentí casi abrumado por una sensación de miedo y peligro. Mi impulso me hizo dar un paso más antes de detenerme en seco. Fue en ese momento cuando escuché que susurraban: "Te tengo", por encima de mi hombro derecho. No podría decir si lo escuché con mis oídos o dentro de mi cabeza. La palabra no iba dirigida a mí, sino más bien algo que se decía a sí mismo en voz baja. Estaba tan aterrado que sentí que mi corazón se detenía por un momento. Ese susurro fue lo que me salvó. Abrí la boca y respiré un enorme montón de aire y me eché hacia atrás dando los mismos pasos que había dado al entrar en el lugar en el que me encontraba. Mientras me lanzaba hacia atrás, miré por encima de mi hombro derecho. Una mano y un brazo derecho peludo de color oscuro me estaban intentando alcanzar mi garganta por encima de mi hombro. La mano tenía uñas en forma de cuchillo de color marfil pálido, las uñas parecían limpias y casi tenían un aspecto de manicura. El pulgar estaba colocado más abajo, hacia la muñeca, en la mano que el de un humano, tanto la mano como el brazo eran delgados y de aspecto poderoso, y ambos estaban cubiertos de un espeso y grueso pelo negro. Pude verlo bien porque la uña del pulgar me rozó el cuello, no me cortó, cuando me moví hacia atrás. Mientras seguía retrocediendo, la mano se aferró al lugar donde había estado mi cuello una fracción de segundo antes y pareció desvanecerse en la distancia mientras volvía a atravesar el portal. Di 2 pasos más hacia atrás y todo se revirtió con respecto a lo que acababa de suceder. El mundo que me rodeaba se hizo más claro, los abetos y los pinos volvieron a aparecer poco a poco y al tercer paso estaba de nuevo en la montaña Saddle Blanket. Seguí retrocediendo aterrorizado, y mientras lo hacía, observé que del lugar de donde acababa de salir había una brillante mancha ovalada del tamaño de una puerta grande. El bosque que había detrás parecía estar bajo el agua. Al 5.º paso hacia atrás, la zona brillante pareció evaporarse y todo volvió a la normalidad. Para entonces, mis pulmones estaban a punto de estallar por el volumen de aire que había inhalado durante la enorme bocanada que acababa de dar. Me di la vuelta y volví a correr por el sendero tan rápido como mis piernas podían llevarme, y no me detuve hasta que llegué a mi camión. Tardé casi 2 días en llegar a ese lugar y unas 3 horas para volver. En mi camino a casa estaba absolutamente horrorizado al pensar en lo que pasaría si condujera mi camioneta hacia algo como eso. Había sido una trampa simplemente. Lo que sea que trató de matarme, de alguna manera mantuvo el portal oculto de mí en el momento de entrar, y en realidad no lo vi hasta que regresé de nuevo. Tuve pesadillas terribles durante años, y todavía no he llegado a comprender lo que pasó. Me tiemblan los dedos y se me eriza el vello de la nuca mientras escribo esto. Terminé muy afectado y he leído todo lo que he podido encontrar sobre personas que han desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia, y he descubierto varios casos en los que la gente se ha desvanecido a la vista de los demás.
La gente de la física cuántica tiene una teoría sobre universos paralelos, puede que tengan razón. Desde que escribí esto originalmente, el informe número 9202 del condado de Sutter, California, fue enviado al BFRO. La persona que presentó el informe hizo un dibujo de una criatura que vio en un árbol. Ser yo, 6 años. Vengo de una familia extremadamente pobre y vivo en un agujero de mierda europeo postcomunista. Navidad de 1998. En lugar de un montón de regalos, recibo la noticia de que mis padres han muerto en un accidente de coche. Me voy a dormir después de haber llorado a lo loco. Me despierto por la mañana, hay una caja de chocolates aquí, me asusté, pero me lo comí de todos modos. Avancemos hasta el día de hoy. Revisando las cosas viejas guardadas en el ático mientras buscaba algo, encuentro una extraña caja de madera. Hay una tonelada de fotos familiares. Paso 1 hora o 2 mirándolas, encuentro esta. Fecha escrita en la parte posterior es 24 de diciembre de 1988. ¿Qué diablos acabo de encontrar? ¿Quién tomó la maldita foto? Estaba solo en casa ese día. No lo encontrarán en ningún sitio, es demasiado raro incluso para la Dark Web. De 2011 o 2013. El video era de menos de 1 minuto, paso en vivo, tal vez en ABC TV. Fue grabado por el propio Tariq Sasa. Comenzó como cualquier noticia normal, el presentador hombre a la izquierda, la presentadora rubia a la derecha. La rubia comenzó a actuar de forma extraña, tocándose las tetas. El presentador la miró incómodamente y le preguntó, ¿qué estás haciendo? La presentadora abre la boca y sale algo. La mierda más loca que jamás hayas visto. Cubrió toda su cara y su cuerpo. Era un color beige tan repugnante, tiene muchos picos rojos, y dice algo de lo que no me acuerdo. El presentador la miró. Entonces gritó de terror y se alejó de ella. El hombre presentador cerró los ojos y empezó a reírse. Oh chicos, no me hagan esto. Él pensó que era una broma o algo así. Se escuchan ruidos de fondo, los trabajadores del estudio se están volviendo locos. El presentador la miró de nuevo y se dejó caer al suelo. Se puede oír que teme por su vida. Él y los demás nos dimos cuenta de que lo que estábamos presenciando era real. El camarógrafo dijo, «Hey Mark, esa perra cambió de nuevo. Algo pasó antes de que la señal se perdiera, no lo recuerdo». La única persona que conozco que tenía el video es Tariq Sasa, el pistolero. Probablemente esté muerto ahora. Solía trabajar como conserje en esta universidad quiropráctica. No sé si esto es estándar, pero tenían cadáveres humanos reales que mantenían allí sumergidos en grandes tinas de, supongo, formaldehído. Eran cuerpos humanos enteros, pero sin su piel. A veces tenía que ayudar a limpiar los contenedores en los que se guardaban, y era un trabajo bastante asqueroso. De todos modos, entre nosotros los limpiadores, se sabía que la universidad estaba embrujada. La gente decía que eran los fantasmas de los cadáveres, lo cual suena un poco gracioso ahora, pero era espeluznante en ese momento. De todos modos, tengo unas cuantas historias muy cortas. Algunas de ellas pueden no ser nada, pero pensé en compartirlas. Aquí está una de las primeras cosas que presencié. Una mañana temprano, limpiando retretes, escucho pasos. Entran en el baño, dejo de limpiar. Es demasiado temprano para un estudiante, me imagino que es un compañero de trabajo o un profesor. Escucho el rechinar de la perilla de un grifo, el agua se abre. Me asomo, el agua está corriendo, pero no hay nadie. Mi cara cuando. Esto solo me pasó una vez, pero sé de otra persona que dice que también le pasó. Nunca pude explicarlo. En otra ocasión, aula vacía, limpiando las ventanas. El aula está en el segundo piso, rocío Windex, limpio la ventana. Entonces la huella de una mano humana se extiende sobre el cristal. ¿Qué carajo?
Trato de limpiar la huella de la mano, pero no puedo. Está en el otro lado del cristal. Asustado. Termino de limpiar los cristales. Me sentía observado todo el tiempo. Otra cosa que siempre ocurría era que la gente decía constantemente que había encontrado sus cosas movidas. Yo era escéptico con respecto a la mayoría de esas historias. Pensaba que podía tratarse simplemente de gente que olvidaba dónde había dejado sus cosas. Pero esto que mi compañera de trabajo me contó es difícil de explicar. Mi compañera de trabajo es una joven mexicana, muy religiosa. Las cosas de fantasmas no la asustan para nada. Ella dice que solo reza y se van. Por cierto, la mayoría de los limpiadores eran mexicanos. Por suerte hablo bastante español, así que no hubo problema. Un día, muy temprano en la mañana. El edificio está prácticamente vacío, también hay mucho silencio. Mi compañera de trabajo está trapeando por un largo pasillo. Empuja el balde del trapeador detrás de ella mientras avanza. Hace rodar el balde unos metros, luego regresa y trapea hasta que llega a su balde y lo rueda otros metros más, etc. El trapeador está lleno de agua. En un momento trata de alcanzar su cubo de nuevo. Pero entonces oye que se mueve. Ella mira hacia atrás. El balde está rodando por sí solo, alejándose de ella. Después de unos pocos metros, rueda lentamente hasta detenerse. Mi compañera reza y continúa limpiando. Hay varias cosas que me llamaron la atención de esta historia. Una, ella no parecía del tipo que se inventa este tipo de cosas. 2, yo había experimentado algo similar antes. Y 3, esos baldes cuando están llenos de agua necesitan un buen empujón para moverse. No pueden simplemente rodar. Muy extraño. Lo que me pasó es similar. Estoy en el armario de los trapeador, ahí es donde llenamos los baldes del trapeador. Ruedo el balde hacia afuera, luego vuelvo a entrar en el armario para agarrar un trapeador. Armo el trapeador. Salgo del armario. Mi balde está rodando por el pasillo. De nuevo, estas cosas son pesadas cuando están llenas de agua. Y esto fue en las primeras horas de la mañana. No había nadie más que yo. Aquí hay uno diferente. Sucedió en la cafetería. Está separada del edificio principal y es bastante grande. De nuevo, en las primeras horas de la mañana, limpiando las ventanas de la cafetería. Hay una ventana un poco alta que siempre requiere que me ponga de puntillas para llegar a la parte superior. Me tomaba un café en ese momento, lo dejo para limpiar esta ventana. Un minuto después vuelvo por mi café. No está, simplemente no está. Lo busco alrededor, debajo de la mesa, en las sillas. Nada. Por alguna razón esta experiencia en particular me asustó. Algo relacionado con el hecho de encontrar que mi café no estaba y estar frente a una cafetería enorme y vacía. Ni un alma alrededor. Joder, no, hombre. Ni siquiera terminé de limpiar, simplemente cogí mis cosas y me fui. Supongo que esa es la mayoría de las historias de fantasmas. Tengo una más. Puede que tenga una explicación racional. En primer lugar, los cadáveres que mencioné antes. Estaban almacenados en un pequeño edificio separado. Lo llamábamos la habitación de los cadáveres, no es muy creativo, lo sé. De todos modos, la habitación de los cadáveres era bastante pequeña en comparación con los demás edificios. Si estabas en el edificio principal solo podías verlo desde el ala este. A los limpiadores no se les permitía entrar allí, y los profesores que tenían acceso a ella nunca entraban hasta las 10 de la mañana más o menos, era cuando hacían el inventario, para asegurarse de que todo iba bien. Como ya habrán notado por mis otras historias, los limpiadores nos poníamos a trabajar muy temprano, antes de que apareciera la mayoría de la gente. Por lo general, todavía estaba oscuro. Y eso me lleva a esta historia. Temprano en la mañana, limpiando en el ala este, de casualidad miro por una ventana. Alguien está de pie en la entrada de la habitación de los cadáveres. Tengan en cuenta que la habitación de los cadáveres tiene luces que deberían estar encendidas. Estas iluminan la entrada, nunca están apagadas, pero ahora están apagadas. Todavía está muy oscuro afuera, no puedo distinguir mucho del tipo excepto su silueta.
Me doy cuenta de que es muy delgado, se balancea y se mueve de forma muy extraña. Esto hace saltar las alarmas en mi cabeza. Mi primer pensamiento es que es un drogadicto que husmea, tal vez tratando de entrar. Lo observo un rato, luego me apresuro a bajar a la oficina principal y le digo a seguridad, es un tipo que ve las cámaras. Me dice que todo parece estar bien, le digo que las luces de la sala de cadáveres están apagadas, me dice que están bien. Le digo que he visto a alguien ahí fuera y me dice que revisará las imágenes. Dice que sí, que las luces se apagaron durante unos minutos, pero que nadie se acercó a la sala de cadáveres. No hay ninguna persona en la grabación. Tal vez fueron mis ojos los que me jugaron una mala jugada. Pero estuve observando al tipo durante un rato. Mi visión está bien. No tengo idea de lo que vi. Una parte de mí cree que vi el fantasma de uno de esos cadáveres.